Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan 2, 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, Señor, hoy estamos delante de ti, dándote la gloria y la honra, Padre. Gracias por tus misericordias, gracias por tu poder, porque podemos percibir, Señor, tu amor manifestándose en nuestra vida, Señor, con el cuidado que tienes de nosotros. Hoy te pedimos que tú hables, Señor, a cada corazón, que hables, Señor, a la necesidad, que redarguya, Señor, y que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta es una palabra que nos habla acerca de la relación que el creyente tiene con el mundo. Habla acerca de cómo debemos mirar nosotros las cosas del mundo, las cosas pasajeras, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Que el mundo pasa y los deseos. Todo eso que nosotros sentimos, todo eso que nosotros anhelamos, dice la palabra, que es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor de nosotros espera que caminemos en el Espíritu, ¿sí? Y más adelante vamos a leer un pasaje que habla acerca de eso, de lo que significa caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el ordenamiento social de la sociedad, valga la redundancia, ¿sí?, obedece a un comportamiento antagónico de lo que es en realidad Dios, ¿sí? Lo que se quiere imponer en la sociedad siempre va a tender a irse hacia el pecado y no irse hacia lo que Dios esperaría de la sociedad, ¿sí? Nosotros estamos llamados a marcar esa diferencia, a comportarnos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y a cortar y a contrarrestar, ¿sí?, lo que el enemigo quiere imponer. Ustedes conocen bastantes formas de pensar, bastantes corrientes que hoy en día se quieren imponer y que uno como creyente se da cuenta de que eso no va a parar. O sea, un ejemplo, el tema del aborto, el tema del homosexualismo, todas esas cosas, por más que nosotros queramos pararlas, no las vamos a parar, ¿sí? Pero mientras en la humanidad exista la Iglesia, va a existir el Espíritu Santo. Mientras en la humanidad sigue existiendo como esos pocos por los cuales el Señor no mete la mano, ¿sí?, va a seguir fluyendo el Espíritu Santo y va a hacerle, digamos, efecto el Espíritu Santo a aquellos que anhelen tener al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo de Dios se va a manifestar solamente en aquellos que están dispuestos a vivir no en la forma antagónica o en la forma común de la sociedad, sino a la forma que impone el Señor en su palabra. Por eso hablábamos ayer que cuando nosotros recibimos al Señor es como decirle: Señor, coloca sobre mí tu gobierno, ¿sí? Por eso es que nosotros con el tiempo nos volvemos personas que obedecen, con el tiempo nos vamos convirtiendo en personas que conocen la palabra, y esto se puede entender como personas que obedecen la ley, ¿sí? Entonces el Señor pide a su pueblo, a los que le creen, un apartamiento de ese sistema social para la dedicación al Señor. ¿Qué quiere decir la dedicación al Señor? La dedicación al Señor es inversión de tiempo y esfuerzo por las cosas del Señor. Entonces, ¿por qué la gente patina tanto en estas cosas? ¿Por qué la gente a veces tiene fe, a veces camina con el Señor un tiempo y luego termina desistiendo? ¿Por qué pasa eso? Porque así como el Señor pide o digamos que la dedicación al Señor exige una inversión de tiempo y dedicación, el mundo también las exige, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos
bajo el gobierno de las tinieblas, todas las actividades que nosotros podamos hacer, que sean propias del mundo, sin decir que son buenas o malas, van a necesitar de nosotros un tiempo y una dedicación. Y ahí uno entiende por qué cuando uno se ha convertido al Señor, uno empieza a dejar amistades, uno empieza a dejar actividades que le consumen tiempo, que le consumen inversión, ¿sí? Que le consumen horas de vida, ¿sí? Que uno las pudiera estar dedicando en el Señor. Entonces, como el creyente, el que tiene fe, anhela agradar al Señor, o por lo menos intenta hacerlo, o intenta relacionarse de una manera adecuada con el Señor, entonces comienza a ver de nuestra parte, por la fe, un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo que se traduce en dedicación, ¿sí? De tiempo, de esfuerzo, de lo que el Señor pida. Pero entonces, según a lo que nuestro corazón se incline, ¿sí? Según lo que nos atraiga, cualquiera de las cosas que nos atraigan nos va a exigir lo mismo: tiempo y dedicación, ¿sí? Entonces cada uno tiene que, digamos, pensar, orar, saber qué quiere, en qué quiere invertir su vida. ¿Sí? Ustedes miran a las personas que sirven, y algunos de ustedes sirven, la gran mayoría. El servicio es esa muestra de dedicación al Señor, que es un sacrificio, que es un esfuerzo, sí, pero mientras usted se está dedicando a las cosas de Dios, está dejando a un lado otras. Y aquí hay un tema bien interesante, porque esto es como fácil decirlo, fácil de pronto hasta explicarlo, pero a la hora de la práctica es difícil entender. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que caminemos en el Espíritu, o que nos apartemos del mundo, que viene siendo lo mismo. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo se le dice a alguien que suelte algo de lo que tiene un apego supremamente fuerte, o que tiene una atadura, una ligadura ahí que no puede soltar? Porque a veces la gente quiere, pero le cuesta, ¿sí? Y la palabra, aquí vamos a estudiar un pasaje que habla acerca de Enoc. Enoc es un personaje de la Biblia, un descendiente de Adán, del cual la Biblia habla muy poco, ¿sí? Pero lo poco que habla, pues es bastante contundente. ¿Y qué dice la Biblia de Enoc? Dice que él vivió 162 años, perdón, mentira, vivió 65, y vivió Enoc 65 años, y él tuvo un hijo que se llamó Matusalén, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y voy a leerlo bien. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Entonces vivió 365 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero vivió 65, luego tuvo a Matusalén, y después de ahí vivió 300 años más, ¿sí? Y siguió teniendo hijos e hijas. Y dice, y fueron los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ese camino de Enoc, hay un pasaje que no lo tengo aquí, que no lo encontré, pero que habla acerca de que mientras nosotros ejercemos actividades espirituales, o mientras nosotros nos dedicamos a lo espiritual, lo natural se va borrando. Es decir, como se ha predicado muchas veces, a veces uno dice, ¿cómo me esfuerzo yo para dejar estas cosas? Más bien esfuércese en que en medio de sus actividades usted le saque y le dedique tiempo al Señor,
y ese mismo tiempo que usted le está sacando es como que va corriendo lo otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque uno sabe que quitar costumbres y comportamientos de las personas no es sencillo. Solamente ocurre cuando el Espíritu Santo comienza a operar, ¿sí? Y si usted de pronto se ha preguntado por qué no ha podido, por qué no ha logrado dejar algunas cosas que usted en su corazón sabe que el Señor le pide o que el Señor quisiera que usted deje, seguramente es porque usted lo está luchando en sus propias fuerzas, ¿sí? Y no lo va a lograr. Si usted intenta dejar las cosas que quiere dejar por usted mismo, no lo va a lograr. Va a tener recaídas y va a estar siempre con el riesgo de regresar a esas cosas pasadas, ¿sí? ¿Cómo se garantiza que estas cosas sean sacadas de nuestra vida? Dándole cabida a la actividad espiritual, ¿sí? Es decir, que usted dedique algo de su tiempo o algo de su esfuerzo en buscar al Señor, en agradarle. Por eso es que la gente que está a medias, por ejemplo, en las iglesias se mira mucho eso. Hay gente que está a medias. ¿Y cuál es el destino de esa persona? O se arregla o se sale, ¿sí? Porque las dos actividades no pueden estar juntas, no se pueden llevar a cabo de manera simultánea. La una va a sacar a la otra. Por eso es que el mundo y sus deseos también exigen esfuerzos, también exigen tiempo y dedicación. Entonces la persona que antes se dedicaba al Señor, ahora se dedica a otras cosas. O viceversa, la persona que antes se dedicaba a otras cosas, ahora le da lugar a buscar al Señor. Entonces, digamos que el primer paso para que nos suceda esto que le ocurre a Enoc, porque Enoc es una muestra de lo que pasa cuando nosotros caminamos con el Señor. ¿Por qué? Porque Enoc, junto con Elías, ellos dos fueron los únicos personajes de la Biblia que dice la palabra que no vieron la muerte, que nunca se murieron, sino que simplemente el Señor los elevó y los llevó, ¿sí? Por increíble que parezca, ¿qué es lo que va a suceder cuando nosotros muramos y cuando el Señor venga y nos llame a su presencia? El cuerpo, si ya nos hemos muerto, nuestro cuerpo tiene que levantarse nuevamente, que no, que ya está deteriorado, ya está hecho polvo. Por el poder de Dios, así como Dios nos dio la vida, así como por un soplo de Dios la humanidad fue creada, asimismo también cuando eso ocurra, dice la palabra que los huesos comienzan a reverdecer, ¿sí? Y los huesos que están en la tierra comienzan a ser, digamos, recubiertos por la musculatura, por todo lo que necesita el cuerpo para vivir, naturalmente hablando. Y una vez eso esté hecho, que es casi que instantáneo, ¿sí? El Señor ya nos convierte en ese cuerpo glorioso para el cual, digamos, que fue fue la idea principal de Dios al crear a Adán y a Eva, ¿sí? Porque lo que el Señor quería era crear a dos personas que no tengan momento de muerte, ¿sí? Sino que vivieran eternamente ahí. ¿Dónde? En el paraíso, en el Edén, en ese jardín del que habla la palabra, ¿sí? El pecado siempre va a cortar y a corromper lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces el Señor, mire, usted sepa que el Señor con usted tiene planes. A veces uno mira eso, ¿no? Uno dice, gente que el Señor le ha dado talento, que el Señor le ha dado capacidades, que le ha dado lugares, y los abandonan. ¿Por qué sucede? Porque el pecado junto con lo de Dios no pueden estar en el mismo sitio, ¿sí? Por eso es que se exige o se hace súper necesario que el creyente se aparte. Por eso la palabra nos habla acerca de apartarnos de todo aquello que es yugo desigual, ¿sí? Y entonces usted analice también lo que sucede con usted. O sea,
todo a lo que uno se apega habla de lo que uno tiene dentro, ¿sí? Si usted se pega a cierto tipo de personas, o si a usted le sucede que por su vida pasan siempre cierto tipo de personas, esto se mira mucho en las relaciones amorosas, por ejemplo. No, es que yo siempre me levanto el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer y siempre estoy como encapsulado en lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay eso, ¿sí? O sea, uno se pega a lo que uno de lo que uno es. Por eso es necesario, y parece que aquí estuviera yo tocando muchos temas, pero al final va a lo mismo. Por eso es necesario que cuando usted se vaya a relacionar, sea en una amistad o amorosamente o como sea, usted primero esté bien, ¿sí? Porque si no, usted va a traer lo suyo malo 2 veces, ¿sí? Pero si usted se organiza en el Señor, si usted primero se ubica en lo que el Señor quiere de usted, usted va a colocar al lado suyo, o va a atraer o se va a acercar a la persona que esté en su mismo sentir. Es muy fácil, muy sencillo decirlo y explicarlo, pero hacerlo es otra cosa, ¿sí? Ahora, si usted tiene personas que lo que hacen es jalarlo, invitarlo, ayudarlo a que usted se acerque al Señor, pues procure en ese proceso de perfeccionamiento pegarse a esas personas que le están ayudando, ¿sí? Y quédese quieto, porque la gente es muy inquieta. Las personas somos muy, no sé, inquietos, ¿sí? Entonces, por un impulso, por un deseo, por una gana de algo, nos movemos a hacer otras cosas que repercuten en nuestro propio mal. Nadie se va a ver perjudicado sino nosotros. Entonces, ese yugo desigual es esto de lo que habla la palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, cuando vaya a tener alguna actividad, cuando tenga algún asunto, analice a qué árbol usted se está pegando. A veces a uno le parece imposible atraer cosas mejores, ¿sí? Pero es posible en el Señor. Es posible que esto suceda. Entonces, ¿qué le pasó a Enoc? Que fue llevado al cielo sin necesidad de tener que morir. Imagínense ese regalazo de Dios. Solo a 2 personas de la Biblia les ha pasado eso. Porque el momento de la muerte, queramos o no, es un momento traumático para la carne, ¿sí? Para el espíritu es un momento de alegría, pero para la carne es un momento traumático. Entonces, ayer mencionábamos un punto que se une con esta predicación de hoy, porque hablábamos acerca de que nosotros somos como el tabernáculo, ¿qué se puede decir? Sí, el tabernáculo, donde está el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios, ¿sí? El tabernáculo es el lugar donde los judíos, donde los israelitas iban a buscar al Señor. Haga de cuenta la iglesia, ¿sí? Entonces está el lugar más santo, que es lo que está más pegado, si usted lo mira de esa manera, al altar, se puede decir, el lugar santísimo, el lugar santo, y los atrios son como por allá afuera, ¿sí? Donde la rampa, por allá. Entonces, bíblicamente, nuestro cuerpo, nuestro ser, se asemeja al tabernáculo de Dios. Entonces decíamos que nosotros no somos un alma con un cuerpo, ni tampoco somos un cuerpo con alma y espíritu, sino que somos un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo, ¿sí? Pero usted en realidad es espíritu. O sea, cuando usted se muera, por ahí va a andar su espíritu donde el Señor lo mande, ¿sí? Pero el espíritu es el que va a permanecer, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba con Enoc? Que dice la palabra que Enoc hacía la voluntad de Dios y caminó con Dios. Caminaba con el Señor. Entonces,
más o menos la palabra nos ilustra acerca de que Enoc era una persona que se mantenía en actividades espirituales. Si usted quiere meterse al lugar más santo, ¿sí o no? Porque uno a veces va a la iglesia y le dice: Señor, tócame, háblame, yo quiero sentirte, y de repente usted no lo siente al Señor. Es porque usted tiene que intensificar su actividad espiritual. La oración, según como el Espíritu lo vaya guiando, según como el Señor vaya impartiendo, según los dones, talentos y carismas que Él va dando, ¿sí? Porque no es lo mismo orar con el entendimiento que orar en el Espíritu, ¿sí? Y con orar en el Espíritu estoy hablando de las lenguas espirituales, ¿sí? Por eso es que se insiste tanto en este tema. Y estoy segura, estoy completamente segura que la mayoría de aquí tienen temita descuidado, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es difícil que cuando nosotros nos hemos enseñado a caminar en nuestra alma, cuando hemos acostumbrado a nuestro ser a ejercer actividades del alma o de la carne, nos podamos enfocar en cosas espirituales. A veces ni siquiera le encontramos el sentido, pero se puede lograr. ¿Cómo? Cuando usted comienza a darle esfuerzo y tiempo a su actividad espiritual, como el Señor lo vaya guiando. Esa dedicación, ese tiempo y esfuerzo es lo que va a hacer que eso otro se vaya corriendo, ¿sí? Como que no tiene lugar, ¿sí? Como que se tiene que correr. Y usted el rato menos pensado dice: ve, esto de lo que yo estaba atado, ya no tengo eso. Esto que me importaba, esas amistades que me importaban, estas costumbres que yo tenía, ya no siento la necesidad. Porque si no es muy tenaz. Gente que a veces está acostumbrada a los juegos, a rumbas, amistades, yo no sé, ¿sí? Y luego, ¿y cómo le dice a una persona a uno que no haga eso si está en ella, o si es algo que le llama, que le pide? ¿Sí? Entonces, uno mira a mucha gente luchar en eso y termina la gente desistiendo. ¿Por qué? Porque no se le da lugar a la actividad espiritual. Entonces, si nosotros queremos garantizar que nuestra vida vaya siendo guiada a la voluntad de Dios, usted lo único que tiene que hacer es que cada día de su vida diga: hoy voy a hacer algo por el Señor. Hoy voy a meterme en oración, voy a cerrar la puerta, voy a intentar buscarlo. Ni siquiera a veces, porque toda la gente llega nueva, digamos, a la temática, ¿sí? Y usted ni siquiera sabe cómo dirigirse al Señor, pero usted vaya, enciérrese unos minutos y clámele al Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, te necesito, quiero dedicar este tiempo a ti, quiero colocar todo lo que tengo dentro de mí delante de ti. Si ya usted va avanzando un poco más, pues asiste a la iglesia. En el momento de la iglesia, olvídese de todo, vaya a lo que va, a buscar al Señor, no ande viendo lo que sucede alrededor. Eso es ejercer la actividad espiritual, ¿sí? Entonces, como decíamos ayer, la misma actividad de ir a la iglesia puede ser lo más carnal o lo más espiritual, y para cada uno es una experiencia distinta, ¿sí? Entonces, si usted quiere garantizar eso, empiece a meter pequeños esfuerzos de fe, que esos pequeños esfuerzos de fe van a ir corriendo las otras cosas, y cuando se vaya adiestrando va metiendo un poquito más, hasta que usted sea liberado de todo el sistema mundano. ¿Sí? Tan dominado tiene Satanás al mundo. Usted sabe esas propagandas cuando sale el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, o el exceso de tabaco, o sea, lo metemos, pero todos sabemos que está súper malo para cada uno, pero igual lo metemos, ¿sí? Y se advierte, pero igual
lo ponen, ¿sí? O sea, es una cosa que está, mejor dicho, ya eso es como una bandera que el diablo ya puso ahí. Y vaya, saque a alguien de eso. Solo el Señor puede hacerlo. No hay palabras bonitas que valgan, no hay ganas de triunfar que valgan, solamente el Señor. Entonces, ¿qué le pide el Señor a usted? Que según la medida de su fe, usted haga pequeños esfuerzos de fe. Y usted va a ver cómo viene la liberación del Señor. Porque Enoc, ¿qué tenía Enoc de diferente a nosotros? Nada. Mire, cuando uno es, a mí me ha pasado en mis estudios que a veces uno se abruma, ¿no? Digamos, tengo que estudiar tal cosa y uno ve todo tan grande y abordarlo de manera grande es súper difícil. ¿Qué se le recomienda a una persona, un músico, digamos? Vayan compás por compás, es la mejor manera de abordar las cosas, ¿sí? Cuando usted se da cuenta ya está en el último compás. Pero si usted dice, a ver, toda la canción, ¿cómo es? Es un lío, es una cosa súper difícil. Entonces, Enoc, de pronto, ¿qué fue lo que tuvo? Que en la fe que él tenía, supo ir haciéndole ladito a lo del Señor, hasta que se volvió en una cosa gigantesca. ¿Sí? Dice la palabra que Enoc vivió en íntima comunión con el Señor. Y para que uno esté en íntima, cuando uno dice intimidad, por ejemplo, la intimidad de una pareja, eso, mejor dicho, para que suceda eso, ya es porque hay tiempo, ¿sí me entiende? Porque usted ya tuvo como todas las condiciones para que se dé eso. O sea, la intimidad no es algo que sucede y va a sonar súper gracioso, pero no es algo que sucede por aquí, ¿sí? O sea, usted no ve en intimidad a la gente pasando en la calle, ¿sí? ¿Sí o no? Pues sería rarísimo, imagínense, ¿sí? Uno los ve allá apartados. Entonces, esa íntima relación con el Señor es cultivar una relación, es cultivar tiempo. ¿Sí? Cuando uno quiere cultivar una relación, uno a veces así no quiera, o sea, a veces como que uno dice, no, yo quiero tener esto, quiero tener esta relación, pero el proceso le da flojera, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Ir, dedicar tiempo, desplazarse hacia el lugar donde esta persona está, ¿sí? Pero eso es lo que usted tiene que hacer con el Señor. Y los esfuerzos, tómelos de a pocos. Que esto, cuando usted menos se dé cuenta, usted está ya en otro nivel. Y cuando usted mire atrás, usted va a decir, yo cómo he cambiado, y ni cuenta me da. Y peor, la gente que se mete, si usted le pregunta al que está supremamente metido en una situación ministerial, por ejemplo, si esa persona se vislumbraba haciendo eso, seguramente va a decir que no, ¿sí? Pero se va a volver una relación más grande con el Señor, más íntima, y vamos soltando esas cosas que ocupan nuestro vaso, porque usted es un vaso, ¿sí? Y usted, para que le entren unas cosas, tiene que sacar otras, ¿sí? Tiene que despojarse de otras, para que le vengan cosas nuevas en su vida, cosas diferentes, porque toda la gente quiere, no, este año sí, ¿sí o no? Los propósitos, no, este año voy a hacer esto, este año quiero esto, quiero algo diferente a lo que hice el año pasado, y resulta que termina siendo igual o peor. ¿Por qué? Porque no es solamente la gana de querer que sea diferente, sino el hecho de cambiar pequeñas cosas, ¿sí? Pequeñas cosas. Entonces, si usted de pronto es una persona que no siente reverencia hacia el Señor, de pronto allá en su intimidad usted dice, hola, yo realmente no siento ese temor que de pronto veo en otros, pues empiece diciéndole, Señor, me pasa esto. Ya sería un gran avance, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros logramos zafarnos de esas cosas? Empieza a suceder que el Espíritu se empieza a manifestar. En Enoc fue tan poderoso esto que lo libró de la muerte. En su vida va a ser tan poderoso como usted
disponga en su corazón y en su fe, ¿sí? Entonces usted va a ver las manifestaciones, usted va a decir, uy, el Señor sí que me ayuda, o en a mí me pasa así, ¿no? Cuando comienzo a recordar cosas, como que digo, el Señor nunca ha dejado de estar ahí, y siempre haciendo unas cosas que comúnmente no ocurren. Eso es lo bonito del Señor, porque si usted finalmente le va a dedicar su tiempo y esfuerzo a algo, sean personas, sea el sistema del mundo, sea las actividades, el hobby, lo que le gusta, los vicios, lo que sea, o al Señor, si finalmente le va a dedicar, pues tiene que haber algo de beneficioso acá, ¿sí o no? Porque pues si no, ¿y qué es lo beneficioso con el Señor? Que usted empieza a ver muestras de poder, y eso ¿en qué se traduce? En bendición, en mirar cosas que comúnmente no deberían ocurrirle a una persona como usted o como yo, ¿sí? Entonces, fíjese que el tema de la dedicación al Señor trae consigo mucha bendición. Al ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo, ¿qué le pasó? Él se salvó por fe, pero él nunca pudo degustar tener una vida bendecida por Dios, por ejemplo. Es diferente, ¿sí? O sea, la dedicación le garantiza lo que vendrá en bendiciones, en ayuda, en respaldo de Dios, ¿sí? Entonces, el ordenamiento del diablo pues está hecho para que a la gente le guste, para que a la gente le quede difícil zafarse, ¿sí? Que es sutilmente opuesto al Señor, sutilmente. Hay cosas que de pronto usted en su vida pasada dirá, yo nunca pensé llegar a tanto en mi vida, caer tan bajo o llegar a situaciones tan difíciles, pero digamos que en la rutina, en la vida cotidiana de una persona cualquiera, la diferencia o ¿qué se puede decir? Lo malo del mundo o lo opuesto, ¿sí? Lo opuesto de Dios no se percibe tan fácil. Por eso es que en la iglesia se enseña que al final de cuentas la moralidad, la ética, pues en nuestro caso no tiene fundamento. O sea, nosotros, como me dijo una persona el otro día, yo me he criado con valores cristianos. Hay mucha gente que se cría con valores cristianos, ¿sí? No robar, no adulterar, no matar, ¿sí? Pero que eso se convierta en poder del Señor, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, pídele al Señor, Señor, enséñame a discernir, porque lo que primero pasa en el corazón de una persona que no tiene al Espíritu Santo es que no le ve lo malo, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Qué tiene de malo hacer esto? Si toda la gente lo hace, ¿qué tiene de malo que yo, no sé, ¿sí? Según el caso. ¿A eso cómo lo llama la palabra? Tiene un nombre específico, se llama entenebrecimiento de conciencia, ¿sí? Su espíritu marca una conciencia en su corazón. Mire esto qué hermoso y qué interesante. ¿O usted por qué cree que usted está buscando al Señor a pesar de todo? ¿Por qué usted está hoy aquí? Porque allá en el fondo de su ser, su espíritu está diciendo, por favor, necesito, ¿sí? Necesito conectarme. ¿Con quién? Con el que me creó, ¿sí? Y su espíritu marca ni siquiera sin saber las escrituras. Esto es tan poderoso que ni siquiera, hay gente que ni siquiera conoce la palabra. Un montón de testimonios hay así, y dicen, pero mi corazón necesitaba algo, ¿sí? Y mi conciencia por allá en el fondo me decía que haga esto, como me contaba una persona de aquí. Yo me quería suicidar, me estaba contando, porque yo tenía pues
mi esposo se había muerto, bueno, la vida hecha un desastre y yo quería suicidarme, pero yo no sé, algo me decía que vaya, no sé si fue que la invitaron o pasó, no sé, ¿sí? Habrá que preguntarle, pero el hecho es que lo importante es que ella decía, pero algo, o sea, mis ganas de suicidarme ya tenía todo listo, contaba y da risa, pero pues es súper grave, ¿sí? Imagínense, esa persona tenía en ese momento un bebé, un niño pequeño. Imagínense el destino de ahí en adelante y el resto de sus hijos e hijas. Entonces, pero allá en el fondo fue como que el último intento, como por salvarme o como para ver si algo dentro de mí surte efecto. Eso es el espíritu, la conciencia. Cuando está llena de pecado, usted no discierne, no se da cuenta. Y si medio lo siente, usted mismo con su alma lo apaga y dice, no, eso no, ¿sí? Por eso es bueno el exponerse a la presencia del Señor. Es bueno que usted le dé lugar a que el Espíritu vaya influyéndolo, ¿sí? Que el Espíritu vaya desarrollando en usted ese, ¿qué se puede decir? Ese instinto, porque esto no es con palabras, esto no es que venga, yo le explico los beneficios de dejar tal cosa, no es así, ¿sí? Es un instinto y su propio cuerpo, su propio ser va a buscar a qué se apega, siempre. Entonces, digamos que para ir concluyendo un poco, dele lugar al Señor. Siempre yo he dicho aquí, si usted tiene un impulso de fe, así a veces uno dice, me nace, como que de repente me nació algo que yo sé que es por fe, no lo deje de hacer, porque esa fe con la obra se alimenta, ¿sí? ¿Se acuerda que, no sé si estuvieron o dónde fue que yo escuché o leí o dije, no sé, pero esto es como los músculos, ¿sí? Su fe es eso. Entre más usted lo ponga en uso, más función tiene. Sabe que a veces uno tiene cosas que le gustan mucho, a mí me ha pasado harto eso. No, digamos, esta camisa me gusta, entonces la voy a reservar para el momento oportuno. Y cuando va a ver, ya han pasado años, y va a sacar la camisa y está hecha, y dice, hola, y nunca la usé, reservándola para después, ¿sí? Así me pasó a mí con un bolso que yo tenía. No, este lo voy a dejar para tal cosa. Voy a verlo descolorido, del otro lado, ¿no? Eso pasa con la fe, ¿sí? Y con sus músculos, y con su cuerpo, y con todo. Con su mente. Entre menos, es como al contrario, ¿no? Entre menos lo use, más rápido envejece. Entonces, ponga en práctica la actividad espiritual. Dele lugar. Porque así como un día usted buscó, hay mucha gente que está anhelando tenerla, y que esos son los que la Biblia llama los que han de ser salvos, ¿sí? La gente que está allá afuera, que todavía siente un leve deseo, o de alguna manera el Señor va a traerlos, ¿sí? Pero la humanidad fue creada para que se comunique y se relacione directamente con Dios, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, la dedicación nunca va a ser una imposición. Si usted hoy viene, usted que tiene su servicio, viene y me dice, no, es que ya no, usted no va a ver que uno le diga, ay, no, ven, no te, ¿sí? No, de pronto asesorarlo, de pronto decirle, pues te recomendaría que no, pero si usted dejó, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dedicación es algo voluntario de la fe. ¿Que sus esfuerzos, al final de cuentas, el esfuerzo como tal no tiene importancia, no tiene relevancia? Un ejemplo, si usted se prepara, digamos, se preparan los músicos para tocar, ese toque al final de cuentas no es nada, ¿sí? O sea, el esfuerzo es como tener un marranito y llenar la alcancía, ¿sí? Y su marranito es
su servicio es el marranito que le permite llenar. Pero usted un día va a romper el marrano y no va a quedar nada del marrano, pero va a quedar lo que hay dentro. Entonces, el esfuerzo que nosotros hacemos es así. O sea, del toque, de la habilidad, al final no va a quedar nada. ¿Qué va a quedar? Lo que hay dentro, lo que hizo que usted se conecte con Dios, porque eso hace que usted le quite el campo a otras cosas para dedicarle campo al Señor. Así es como aprendemos a movernos en el mundo, pero en el espíritu, ¿sí? Porque uno cuando dice, no, es que Enoc caminó con Dios, ¿sí? O sea, eso es algo que no es tan superficial, eso es algo que tiene un peso. Y las cosas que le ocurrieron a Enoc, que fue no ser matado, no ver la muerte, ¿sí? Sino irse directamente, eso es un regalo, eso es una bendición de Dios, no ver el dolor de la muerte. El Señor quiere a usted darle cosas que solamente se pueden dar en el lugar santo, ¿sí? Hay provisión de Dios que solamente se da en la intimidad, que solamente se da en la profundidad de la relación. Ahora usted y yo vivimos rodeados del mundo, ¿sí o no? Hay gente que da unas batallas grandísimas porque el esposo, la esposa, los hijos no creen en el Señor y les toca atenderlos, pero a la vez atender al Señor. Pues igual, tiene que ir haciéndole campo, ¿sí? Y cada vez más, cueste lo que cueste, porque por eso es que la palabra dice que las solteras sirven a Dios, pero las casadas sirven a los maridos, ¿sí? Imagínense eso. O sea, ¿a qué le está dedicando su vida? Es lo que va a traer una diferencia. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Hoy bendigo a quienes tienen en su corazón ofrendar, diezmar, traer sus tributos a tu altar. Declaro que esas expresiones de fe, Señor, llegan como incienso de olor grato delante de ti, y tú bendices, Señor, la fe de tu pueblo. Bendigo los tributos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, que cuando la gente nos vea, sepa que nosotros te hemos agradado, que tú estás complacido por las cosas buenas que tú traes. Aviva el fuego, Señor, en el corazón. Aviva el deseo por buscarte, Señor, para que pueda fluir una relación
nosotros, para que tú nos puedas dar a conocer las cosas que tú quieres que conozcamos, para que tú seas nuestro proveedor, Señor. Que nuestro sentir esté apegado a ti, Señor, que es lo único que no perece, que es lo único, Señor, que no nos va a defraudar. Hoy soltamos todo pensamiento, toda distracción, para acercarnos a ti, porque sabemos que tú quieres nuestro tiempo, nuestra dedicación. Tú quieres acercarnos a tu voluntad, Señor. Llena a tu pueblo, Señor, con tu amor. Trae manifestaciones, Señor, de gracia, de agrado, Señor, en cada proyecto, en las familias, Señor, en eso que queremos construir. Que tu nombre sea puesto en alto en medio de nosotros. Ayúdanos a dedicarnos más, Señor. Queremos ser liberados de todo aquello que trae problemas, Señor, que trae amarguras. Trae liberación, Señor, a tu pueblo. Lava con agua espiritual nuestros vasos. Que fluya, Señor, la corriente
bendecimos, Señor. Declaramos tu amor y tus manifestaciones en sus vidas y te damos gracias por este momento en tu presencia, Señor. Permítenos seguirnos alegrando en ti, en el nombre de Jesús.